Bienvenidos a una nueva emisión del Secreto Mejor Guardado. Como bien saben, este programa tiene como objetivo darte toda la info para tener una longevidad saludable. Y en el programa de hoy vamos a entrevistar a un neurólogo que además es maratonista. Él nos va a dar todos los consejos de cómo cuidar la mente y relacionarla con la actividad física y la importancia que tiene realizar actividad física. Nuestra nutricionista nos va a hablar sobre la importancia del desayuno. ¿Desayuno o ayuno intermitente? ¿Qué opinás vos? Y como siempre, muchos temas de interés, siempre con un hilo conductor, y al final del programa el bloque de estética, en donde hoy vamos a hablar de modelado del mentón. Una forma muy sencilla, no te lo pierdas. Un bloque que yo considero por demás interesante. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar a un neurólogo muy reconocido. Él es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, pero al margen de eso, corre ultramaratones. Tiene una dieta especial y quiero preguntarle cómo a través de eso, y relacionándolo con su especialidad, que es la neurología, cómo podemos obtener una longevidad saludable. Bienvenido a mi programa. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Fernando. No. Me encanta esta combinación de neurología, hábitos saludables y deporte. Viste que hace un rato te comentaba fuera del aire que te decía que mucho tiempo atrás la expectativa de vida era 50 años. Hoy en día sabemos que vivimos mucho más y se espera que en los próximos 20 años podamos pasar los 100 años. Mi forma de pensar es, algunos cambios tenemos que hacer, porque si no terminamos todos postrados, escarados, o en una cama o en una silla. ¿Cómo consideras que una persona puede obtener una longevidad saludable? ¿Qué hábitos debería tener? Mira, dentro de los hábitos saludables, obviamente que está la actividad física. Hay diferentes estilos de actividad física. Algunas son más aeróbicas, otras más de movilidad, más de fuerza, equilibrio, pero todas benefician el cuerpo. Porque si uno quiere tener la mente sana, tiene que tener un cuerpo sano. Y claro, si la cantidad nos está llegando, porque obviamente la expectativa de vida viene creciendo muchísimo, ¿qué tenemos que lograr para tener buena calidad de vida? Seguir siendo autoválidos. Y para seguir siendo autoválidos nos tiene que funcionar bien el cerebro y bien las piernas, digamos, ¿no? Para ser sintéticos. Entonces, dentro de estos hábitos saludables, y no tanto que lo diga yo, sino que está la Organización Mundial de la Salud y muchas otras entidades, hay que sumar entre 150 y te diría 300 minutos semanales de actividad física. Mira qué interesante. Eso lo podés dividir en unas 5 veces, si querés, 4 o 5 veces, y eso es lo que te va a otorgar muchos más años de vida en cantidad y en calidad. Dijiste, un promedio serían 5 horas por semana. Sí, 300 minutos. ellos dicen, mire, a partir de los 150 minutos hay un claro beneficio y lo óptimo sería unos 300 minutos. Perfecto. Que para que se ubique la gente que nos escucha, estamos hablando de 30 minutos 5 veces o 60 minutos 5 veces, si querés. Claro, totalmente. Bueno, ya sabés, vos que estás del otro lado, la actividad física fundamental. No los 7 días de la semana, pero al menos 5 días de la semana, mínimo 40-45 minutos por día, sería lo ideal. Ahora, el otro día entrevisté a una persona que él hizo su tesis de doctorado en la memoria y habló justamente de las conexiones neuronales en la memoria. Y una de las cosas interesantes que dijo fue, cuanta más información vos vas incorporando a tu cerebro, durante el envejecimiento, más hojas dentro de ese libro que vas escribiendo te quedan. Como queriendo decir es, si vos sos una persona que sabe muchísimo, vas a envejecer, te vas a olvidar de alguna, pero van a quedar un montón. En la actividad física, ¿pasa exactamente lo mismo con las fibras musculares? Sí, completamente, porque la actividad física, de diferentes tipos de estilo de actividad, que si querés después hacemos como una lista, todas tienen que ver con mejorar la parte cardiovascular y respiratoria. Tenés más capacidad de movilizar oxígeno, que te sirve para el cuerpo, te sirve para el cerebro.
Tenés además una estructura ósea que se va a ir alejando muchísimo de la osteoporosis. Tenés además una coordinación, una capacidad de hacer movimientos que la gente normal y sedentaria no lo hace, entonces vas a estar mucho más protegido de tener una determinada caída, y si la tenés vas a poder atajarte de manera muy eficiente. Así que la actividad física obviamente que te da una reserva para poder sostener claramente y con grandes ventajas el paso de los años. Claro, si uno realiza más actividad física, tiene mejor flujo sanguíneo, mayor irrigación de todos los tejidos, y el hueso es uno de los tejidos, o sea que sí, totalmente. Completamente. No es lo mismo caerte si haces actividad física habitualmente, que en general tenés como una idea y un mecanismo defensivo mucho más armado, pero aparte el hueso va a tolerar perfectamente ese golpe y no se va a astillar como ocurre en una persona sedentaria, que es un drama, que además el sedentario en general está pasado de peso, el que hace deporte es fibroso, tiene mucho músculo, tiene los tendones fuertes que también protegen el hueso y las articulaciones. Voy a relacionar tu hábito, tu hobby, por decirlo de alguna forma, el running, con el cerebro. ¿Qué relación tienen, qué beneficio tiene el running para nuestro cerebro? Muchísimos beneficios. Yo normalmente me entreno 4 veces por semana. Soy corredor, soy runner, digamos que excepcionalmente puedo hacer alguna otra actividad, viste que a veces uno puede ir a nadar, a veces uno puede subirse a la bici, lo hace más como algo recreativo, pero realmente a lo que me dedico es a correr. Y cuando vos estás corriendo, todo esto que estamos contando, la parte cardiovascular y respiratoria, la ponemos realmente de una manera muy exigente, que permite, digamos, que pueda irrigarte mejor todas las partes del cuerpo, incluso el cerebro. Pero además vas a generar endorfinas, endocannabinoides, vas a generar un montón de sustancias químicas que son neurotrofinas, que protegen los circuitos del cerebro, te aumenta la plasticidad cerebral, o sea, todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, no ya físico, sino cognitivo, ocurre 30% menos en la gente que tiene buen estado físico. Es decir, físico, sí, físico, pero protege el bocho también, el cerebro un 30%. Y además, la gente que hace actividad física en promedio vive 3 a 8 a 10 años más que la población general. Los vivís mejor, pero vivís más en cantidad también. Después está que se pueden analizar cómo es cada deporte, ¿viste? Porque no es lo mismo un deporte que requiere coordinación visuomotriz y una fuerza explosiva, como son los deportes con raqueta. Sí, por ejemplo. No es lo mismo lo que hago yo, que es correr, no es lo mismo el que se dedica a hacer fuerza, pesas, ese tipo de cosas que impacta mucho en la fortaleza del hueso y de los músculos, no tanto quizás en la cardiovascular. Después tenés deportes como el fútbol, que tienen una cuestión social muy importante y fuerte, que también se transforma en sustancias químicas que te benefician el cuerpo, porque la actividad física te impacta en el físico, en el cerebro, y en el cerebro no solo en lo cognitivo, sino en la cosa emocional, en el contacto, en los afectos, que todo eso hace muy bien. Hace unos días me pidieron que hable sobre todo este tema de la meditación, del mindfulness y los beneficios contra el estrés, porque dicen que el estrés digamos, obviamente que el estrés te perjudica, pero el deporte te facilita lidiar mejor con el estrés. Y yo les dije, miren, yo no hago mindfulness, yo lo que hago es algo que se llama meditación dinámica o en movimiento. Cuando yo corro, pongo la mente en blanco. A mí me pasa hago un mindfulness corriendo. A mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, si pongo música para correr, en líneas generales termino de correr, pasó 1 hora, hora y media que estuve corriendo, y vos me decís, ¿qué temas escuchaste? No tengo ni idea. Porque es como que yo siempre le digo a mis amigos, yo cuando salgo a correr bajo ideas, bajo conceptos, analizo situaciones. Es como que me sirve como para organizar mi vida. ¿Sabes cuál es el tema? Que no estás como en permanente futuro. Cuando vos estás trabajando, haciendo cosas, estás pensando qué es lo que viene. Y cuando vos pensás en el futuro, los mecanismos de estrés y el ponerte en guardia para prepararte para lo que viene, sí, obviamente que eso no te deja relajarte. Si vos estás pensando en el aquí y ahora, como hacen la gente que hace mindfulness u otros tipos de meditaciones, pensás en el aquí y ahora, corriendo, pero en el aquí y ahora. Estás meditando, apagás la amígdala, que es la que tiene que ver con la alarma, y te baja el estrés, te baja el cortisol, te baja todo eso. Uno cuando corre está quemando calorías.
continuamente. Yo siempre digo más o menos 10 kilómetros, va a depender de la velocidad y de muchos factores, pero más o menos 10 kilómetros son unas 800 calorías aproximadamente. ¿Cómo uno hace para evitar la pérdida de la masa muscular frente a la actividad física? Cuando termino de entrenar, yo en general uso whey protein, que es la proteína del suero, o sea, no tiene caseína. La proteína de la leche, pero la parte del suero, whey protein, que son unos creo 40, 30 gramos, eso lo diluyo en un vaso, que muchas veces los corredores tenemos esos vasitos de plástico que los agitás, te haces el batidito. Y le pongo también una porción de 5 gramos de aminoácidos ramificados con glutamina. Eso post-entrenamiento. Y tenés que esperar un rato si vas a comer después, porque si no, no vas a digerir esa proteína. Así que eso es algo que hago en los post-entrenamientos, no digamos... ¿Creatina? ¿Previo? ¿Post? Normalmente en mi desayuno a la mañana, yo siempre uso omega 3 de buena calidad con DHA, docosahexaenoico, que es para las membranas de las neuronas, y con EPA, con eicosapentanoico, que es para las membranas de las fibras musculares. Porque cuando el omega 3 es simplemente el ácido linolénico de las semillitas de chía, de la salvia hispánica, no tiene demasiada utilidad. El omega 3 tienen que fijarse en la fórmula que tenga EPA y que tenga DHA. DHA tenés que acercarte a 500 y EPA tendrías que acercarte a 1000. Tienen la fórmula los diferentes productos. Hay que buscar el de buena calidad, porque uno va a la farmacia y todo parece igual. Son las mismas capsulitas transparentes amarillas, pero en realidad no son todas iguales. Bueno, acá acaba de dar un datazo, un dato terrible. Siempre hay que leer la etiqueta y hay que chequear que tenga esa información. ¿Para qué? Para que sea mucho más beneficioso para nosotros. Me estabas hablando del desayuno. ¿Cómo es un desayuno tuyo? Un desayuno mío es a veces antes de entrenar o a veces después, porque muchas veces directamente tomo el café y me tomo esto que te dije. Y salís. Y claro, pero a mí me encantan las semillas todas activadas. Lino, sésamo, amaranto, fenogreco, girasol, bueno, semillas. Te hago un paréntesis. Dijiste activadas. Las remojo. Las y pongo las seco en agua el día anterior, la noche anterior, que tengan 8 o 12 horas de estar en el agua. Obviamente que se hinchan, pero además, bueno, uno las limpia por un lado, por el otro lado baja la cantidad de antinutrientes que tienen, se digieren mucho más fácilmente y vas a recibir mejor las propiedades beneficiosas de estos productos. Obviamente que le saco el agua y eso, ¿cómo lo puedo comer? ¿Cómo? O le pongo leche de almendras o los tiro en la sartén y le tiro 3 huevos y me hago una especie de revuelto de omelette con eso. Me olvidé decirte de algo importante. Huevo completo, claras. Todo. Todo. Yo pongo 3 huevos completos y chao. Sí, si uno pusiera más cantidad, pones claras. Pero bueno, yo la verdad que pongo 3 huevos. Está demostrado que uno podría comer la cantidad de huevos que quisiera, sin exagerar obviamente, excepto que tenga problemas de colesterol. Pero si no, es mentira de que solo un huevo por día puede incorporar más. Aparte el huevo tiene unas propiedades nutricionales Todas las espectaculares. propiedades tiene. Yo además lo que pongo son pasas de todo. Pasas de arándanos, de uvas, pasas de ciruelas, sobre todo esas grandes, ¿viste? Las Presidentes. Sí. Bueno, todo eso lo mezclo con las semillas y eso es lo que como. Ese es mi desayuno, que el comer. desayuno puede ser a media mañana también. Si me fui a entrenar es a media mañana. Y lo acompañás con una infusión. Sí, yo tomo, mira, té, mate, café, yo tomo muchas infusiones sin azúcar ni edulcorantes. ¿Qué pasa con el estado de ánimo y la actividad física relacionándolo desde lo neurológico? ¿Mejora el estado de ánimo la actividad física? Muchísimo. Te baja el estrés, te baja la ansiedad, te permite pensar con mucha más claridad, porque al no tener estrés te tomas el tiempo para pensar y para emitir la respuesta. Y sí, evidentemente que tiene muchísimos beneficios para todo lo que sea el ánimo, porque te va a aumentar la serotonina, te va a aumentar la dopamina, se incrementan los endocannabinoides, que son los que te ponen contento, ¿no? Es nuestro cannabis endógeno, y las endorfinas que hacen que tengas muchos menos dolores, además de también un buen estado de ánimo. O sea, incrementás las hormonas de la felicidad, por llamarlo de alguna forma. Ni más ni menos. Ahora, yo nunca salí a correr. Quiero decir, bueno, esta semana salgo a correr.
¿Qué consejo le podrías dar al que está del otro lado, a los televidentes que nos están mirando, para transformarse en un runner, pero no morir en el intento? Porque la gran mayoría dice, no, voy a empezar, empiezo esta semana. Salen, dan una vuelta, primero que les cuesta mucho salir. Pero si logran salir, dan una vuelta, se aburren, vuelven y dicen, no, esto no es para mí. ¿Cuál sería tu consejo? Primero tenés que ver cómo está desde el punto de vista médico, ¿no? Que lo clínico esté ok, que eso es algo amplio, porque estamos hablando de un montón de cosas, pero siempre está lo cardiovascular, lo respiratorio. O sea, un chequeo cardiovascular, sí, fundamental, un análisis de sangre como estudios básicos. Claro, después ver cómo estás de peso también. A lo mejor es y la edad. Entonces hay personas que le vas a decir, mira, empezá a caminar 1 hora 5 veces por semana, que caminar 1 hora son 5 kilómetros. Tómate 2 o 3 meses y charlamos, porque no había hecho nada, no hacía nada. Entonces pasamos una primera etapa aeróbica, suave, pero que impacta en el cuerpo. Y entonces después de eso, ahí sí podés ir escalando al tema trotar. Pero te vuelvo a decir, hay que ver en qué condiciones físicas está. También es importante tener una guía, porque a veces se dice, y mira, para jugar al tenis tenés que poner la raqueta así, para el golf así, para nadar de tal manera. Parece que todos los deportes tienen una determinada técnica y el running no, salir a correr. No es salir a correr. Tenés que también tener una biomecánica lógica para no lastimarte, porque si corriste 2 kilómetros, por más que corras mal, no te va a pasar nada. Pero cuando empezás a incrementar el volumen y pasaste de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, si vos tenés errores biomecánicos, por la repetición te vas a lastimar. Entonces hay que ver que tengas buena frecuencia de paso, que tengas buena postura, buena pisada. Eso uno lo tiene que controlar, y la verdad que te tiene que controlar alguien que haga de entrenador. ¿Algún deportólogo, por ejemplo? Sí, aparte hay running teams que son como clubes móviles, sí, que es algo que apareció sí. hace muchos años, de grupos de corredores y amigos que les gusta el running y tienen una guía que a todos les explica y les ordena los entrenamientos y la rutina de cada día. La lectura. Hoy en día lo que yo veo es que cada vez se lee menos. Cada vez los libros tienen menos ventas, están más los podcasts, los audiolibros. Las generaciones más jóvenes le escapan directamente a los audiolibros, a los podcasts, a la lectura. ¿La lectura nos ayuda desde lo cognitivo? Claramente que la lectura te ayuda en lo cognitivo. Lo que pasa es que todo esto es como que va cambiando. Yo no creo que desaparezca la lectura. Sí tengo algunas dudas sobre la escritura. Pero bueno, el cerebro es muy plástico. Vos pensá, el Homo sapiens, el cerebro que nosotros tenemos, apareció hace 250.000 años y seguramente se terminó de modelar hace 40.000. Hace un montón. Hace 40.000 años no tenías escritura. Era todo lenguaje oral. Y sin embargo, con ese cerebro, que no tenía un centro de la escritura, se le armó un centro de la escritura por pura plasticidad. Y bueno, y ese es el mismo cerebro que vos usás para subirte a la estación orbital o para viajar a la Luna. Entonces el cerebro es increíblemente plástico. Vos pensás que antes la tradición era todo oral y usabas un montón la memoria porque no tenías dónde escribir. Pero después aparecen los libros, entonces la tradición oral depende ya mucho menos de la memoria porque empieza la cosa escrita. Después en otro momento aparece la calculadora. Está bueno aprender a hacer las cuentas, las divisiones, las operaciones matemáticas en el colegio. Pero hoy en día nosotros dos tenemos que hacer una división y sabemos dividir, pero agarramos tiqui 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 y el tiqui tiqui y a veces en el teléfono encima. Bueno, entonces yo creo que es una adaptación de eso. el cerebro tiene una enorme plasticidad. Nosotros, por ejemplo, cada vez que los dos somos médicos y estamos permanentemente estudiando y preparando temas. Pero vos, ¿cómo hacés para preparar un tema o cómo hacés para consultar? La verdad es que hoy en día, y si nos hacen una pregunta para dar una respuesta adecuada, ¿cuánto googleamos? Un montón. Ahora nos hemos transformado en seres habilísimos para buscar dónde está el dato. A vos te hacen una pregunta y ya sabés dónde tenés que tic ir y fijarte. Ya la gente no memoriza tanto los números de teléfono, pero la capacidad de producir, ese se llama efecto Google, ¿no? Sí. Pero la capacidad de generar nuevo conocimiento es cada vez mayor, así que no estamos mal. Bien. Lo que hacemos es como ese matrimonio donde una señora se sabe toda la fecha de cumpleaños. ¿Vos te pensás que el marido va a memorizar una fecha de cumpleaños? Y dice, querida, ¿hoy quién cumpleaños?
querida, Margarita, ¿cuándo cumple? Él no va a gastar energía. Nosotros hacemos lo mismo. Buscamos la comodidad. Te voy a hacer la pregunta más difícil de la entrevista y que se la hago a todos los entrevistados. ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Puede estar relacionado con la medicina, con estilo de vida. Amplia respuesta, lo que vos quieras. Mira, yo creo que siempre hay un momento del día en el que hay que saber parar y pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy bien? ¿Esto que hice estuvo bien? ¿Esto que hice estuvo mal? Creo que hay que pararse un momento a ver cómo estamos en lo que tiene que ver con lo que estamos realizando, con cómo estamos cuidando también nuestra parte cognitiva, cómo estamos cuidando todo lo social y cómo estamos cuidando lo físico. En cierto sentido sería pararnos, detener la vorágine que nos viene empujando de atrás todo el tiempo, pensar y planear. No es que hago las cosas por accidente porque me empujaron y me tiraron ahí adelante, no. Planear siempre lo que uno va a hacer, que es la única manera de llegar a nuestro destino, tener buena calidad de vida y llegar en las mejores condiciones hasta la edad que nos toque. 100% de acuerdo con vos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme, Fernando. La verdad que es un placer tenerlo, excelente profesional. Y ahora continuamos con la importancia del desayuno. Así que vamos a hablar con una de nuestras nutricionistas que nos va a contar cuál es la importancia de todo eso. Vení, acompáñame. Y como habíamos prometido, bienvenida, muy lindo verte. Una nutricionista con toda la información, Tete Cócaro. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer. Estábamos hablando recién en la entrevista de la importancia del desayuno. Sí. ¿Qué opinás vos? Un 10 para el desayuno del doctor, que ahora lo vamos a analizar. Pero viste que está medio cuestionado el tema del desayuno. ¿Cómo es? A ver, contame. Y que en nutrición nada es universal ni aplicable a todo. Entonces siempre tenemos que personalizar cantidades y calidad alimentaria. Antiguamente, Fer, lo que se decía era, bueno, el desayuno es la comida más importante del día. Sí, lo he escuchado millones de veces. Hoy ya lo que tratamos de hacer es lograr un reposo digestivo desde tu última comida hasta la primera comida del otro día entre 12 y 14 horas. De esa manera lo que vos estás haciendo es prevenir el envejecimiento celular prematuro. Entonces, cuando tratamos de que no desayunes tan temprano, específicamente es por eso. Por lo cual estamos haciendo ayuno, pero fisiológico. El famoso ayuno intermitente, pero en vez de 16, 12 horas. Sí, entre 12 y 14 horas como mínimo. Si podés extenderla hasta 16 es un gol de media cancha. Pero siempre viste que hay que adecuarlo a cada persona de manera muy personalizada. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos un poco del desayuno y vamos a analizar específicamente el del doctor, los que nos estén viendo en casa, que tomen la idea. Las cantidades se personalizan con el nutricionista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un deportista de alto rendimiento como otro que hace deporte recreativo. Por ahí las necesidades son diferentes. Pero los nutrientes que conviven tanto en el pre como en el post-entrenamiento son universales. Y también no es lo mismo una persona que busca bajar de peso que una persona que tiene que ganar peso. No es lo mismo una persona que consume por su actividad, sea por estrés, por actividad física, etcétera, un montón de calorías de aquella que no consume nada. Exacto. Lo que vamos a tratar ahí de hacer es redistribuir los macronutrientes en el plato. Por ahí, alguien que quiere bajar de peso va a tener mayor cantidad de verduras en el plato, un cuartito de carbo, legumbres y proteína. Y si vos querés recuperar o ganar masa, vas a transformar ese plato, mucha más cantidad de proteína y por ahí le bajas un poco la densidad calórica de las verduras. Pero los macronutrientes son como para todos. Y acá nos damos cuenta de la importancia de consultar a una buena nutricionista. Del asesoramiento nutricional personalizado. Personalizado. Sí. Bueno, nos metemos en el desayuno del doctor. Bueno, él nos contaba que está muy equilibrado. Él nos contaba que el desayuno lo puede hacer o antes de entrenar o a media mañana cuando vuelve. Eso está bueno porque vos vas a escuchar y ahí recuperás. Eso se trata de la verdadera saciedad real. Cuando vos te empiezas a hacer ruidito, tenés sudoración o te sentís medio débil, es ahí cuando tenés que empezar a comer. Si no, la realidad es que uno siempre tiene reservas y las va a ir utilizando. Y eso está bueno porque vos vas rejuveneciendo también las células. Depende también mucho del organismo de cada uno. Exacto. Uno debería conocer el organismo suyo. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a correr, no sé, 10, 15, a veces 20 kilómetros en ayunas. Pero bueno, lo tolero bien y cuando vuelvo, no es que vuelvo muerto de hambre ni nada por el estilo.
Siempre algún suplemento cuando corro más de 15 kilómetros, Perfecto. pero bueno, son hábitos míos. Pero viste que además ahí está, que cuando vos haces ejercicio físico baja mucho la ansiedad. Entonces muchas veces la ansiedad está conectada con el hambre emocional. Entonces por ahí hacer ejercicio es recontra recomendable también para mejorar el perfil de nuestra longevidad. Me hablabas de Sí. las semillas. Bien, el doctor hace un mix de semillas, las activa. Tenemos dos formas de activarlas. ¿Cuáles? Él hace un mix, lino, chía, girasol, semillas de zapallo también vi que mencionó. Las podemos o moler o dejarlas activadas en agua entre 4 u 8 horas como mínimo. Él las deja de un día para otro y les agrega leche vegetal, la bebida vegetal. Acá lo que vamos a tener con la activación de las semillas, por eso es tan importante, te va a mejorar a vos la digestión. Pues no te va a distender ni te va a inflamar tanto. Pero cuando nosotros activamos las semillas, ya sea por agua o con molinillo, lo que logramos es llegar al más íntimo nutriente que esta semilla tiene aprovechándolo. Calcio, ideal para el impulso nervioso, para nuestro corazón y para el hueso, y también hierro, que lo que hace es ayudar a transportar el oxígeno por nuestras células. Esta es una opción con frutos secos. ¿Qué hay de los sobrecitos que vienen en diferentes dietéticas que dicen chía triturada? Sí, me parece que ¿Sirve o no sirve? Sí. Siempre es mejor comprarlo fresco. Y que uno con el molinillo Lo haga. lo haga. Pero a veces es lo mismo que ocurre con los enlatados, ¿viste? De legumbres. Por ahí vos decís, ay, no tengo tiempo de cocinarlas y ponerlas en remojo. Bueno, una vez que vos No te pasa compres la bolsita que ya está activada, te estás ahorrando un pasito. Mejor hacerlo en casa si uno aprende. Pero la realidad que es exactamente lo mismo. Y con respecto a la activación, el doc lo que decía es que él las escurría y listo, ya está. Yo había escuchado alguna vez que después de tenerlas en remojo se ponían en el horno, como para darle un toquecito para que se sequen. Horno o sartén. Y O las sartén. tostás. Y las Sí, tostás, también. ¿sí? Y no Sí. pierden nutrientes, nada. No, y ahí no necesitas, ahí conviene más sin activarlas, para que no se deshidraten tanto, para que no se pongan tan duras. Bien, perfecto. Incluye también mix de frutos secos y acá él hablaba específicamente de las pasas de arándano. El arándano es una fruta recontra antioxidante y antiinflamatorio. Por lo cual, cuando ustedes elijan un mix de frutos secos, hagan foco en almendras, en nueces, en pasas de arándanos o arándanos deshidratados y en avellanas. Y en Esos avellanas. serían como los ideales que mejor perfil de omega, de fibra y de micronutrientes tiene. Perfecto. Ahora, si no lo toma solito, lo que hace es batir 3 huevos. Sí. El huevo, alto valor biológico, un alimento súper noble. Bien pero completo. le agrega una cucharadita de aceite de oliva y le pone cúrcuma y pimienta. Este es el secreto para que el metabolismo en el cuerpo esté funcionando correctamente. Pero además de ser esta combinación antiinflamatoria, en aquellos deportistas se recomienda que previo o post incluyan algo que tenga cúrcuma y pimienta para evitar mucho la fatiga muscular y articular. Entonces, ¿conviene solo el huevo? No, en este caso si haces deporte, conviene para reforzar el sistema inmune y el rendimiento agregar cúrcuma y pimienta. Bien, todo esto batido, un omelette. Se hace como una especie de tortilla revuelto. Sí. A mí me pareció que el desayuno está muy completo. A modo personal, por ahí, lo que yo le agregaría es un poquitito o de avena, o quinoa, que son fuentes de proteína de origen vegetal y que también te ayudan en el refuerzo de la masa muscular. Pero como está para arrancar, me parece que, mira, todo es real. No hay nada Totalmente. de paquete. Y esto es lo que verdaderamente refuerza el sistema inmune. Bueno, un informe completo de nutrición, de alimentación, de la importancia del desayuno, de cómo tener un desayuno completo. Continuamos con el programa. Muchísimas Un gracias placer por estar toda acá. la info. Me encanta venir. Continuamos con el programa con Agus Bertero, que ella nos va a hablar de cómo podés hacer actividad física si no podés salir a correr, si no podés salir de tu casa. Agus, ¿estás preparada? Claro que sí, Fer. Estoy acá preparada para mostrarles unos ejercicios que van a poder hacer de running, pero en casa. Esos días que llueve o simplemente porque quieren entrenar en casa para después poder correr mejor. Bueno, acá les voy a mostrar estos ejercicios que los va a ayudar a tener muchísima mejor coordinación, fuerza, a fortalecer los tobillos para todos los que les interese correr y corran. Así que vamos, o los que también, ojo, quieran empezar a correr o quieran reemplazar el ir a correr por hacer algunos ejercicios en casa. Bien, entonces vamos a comenzar.
El primer ejercicio va a ser, ¿sí?, el más básico. Skipping se suele llamar, ¿sí?, que es correr en el lugar. Y vamos a empezar con diferentes niveles, ¿sí? Es básicamente levantar una rodilla y la otra. Y con los brazos vamos a coordinar brazos a 90 grados, lo mismo, ¿sí? Esto sería sin impacto, ¿bien? Como para que entendamos la técnica. Pero en realidad lo vamos a estar haciendo ahí. Y acá lo vamos a estar haciendo a una intensidad baja. ¿Y por qué digo baja? Porque la rodilla cuando se eleva, ¿sí?, está a 45 grados, un ángulo de 45 grados. Entonces es una intensidad baja. Entonces, si vos estás empezando, empezamos ahí. Te diría que empieces con, porque parece poquito tiempo, pero no es tan poquito tiempo, con 10, 15 o 20 segundos y recuperes el mismo tiempo o más si es necesario, ¿sí? Y después volvemos otra vez, tac, 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 tac. Bien, segunda intensidad, vas a tratar de llegar a 90, ¿sí? O sea, vas a elevar la pierna con la misma técnica, ¿sí? Algo que voy a marcar ahora que es importante es que no se nos vaya la espalda para atrás, ni tampoco se nos vaya la espalda demasiado para adelante. O sea, que no nos pase esto. Que estoy... no. ¿Ok? Porque eso nos va a traer problemas en la espalda. Y tampoco que me pase esto, que le pasa a mucha gente que tiene mucha mala postura. ¿Ok? Otra cosa importante a tener en cuenta cuando lo realizo es que voy a tratar de apoyar siempre el metatarso. Ni el foco en los talones, ni el foco en la punta de los pies. En el metatarso, en la parte del medio del pie, ¿sí? Entonces ahí. Y estoy yendo a 90 grados. Y coordinando brazos. Y tengo que sentir como que si me tiraran de arriba para estar derechita. Ni para adelante ni para atrás, derechita. Y contraer, por supuesto, el abdomen siempre, siempre. Después, si queremos darle más intensidad, vamos a superar los 90 grados, ¿sí? O a 90 grados o más. Entonces, ahí subo todavía las rodillas más. Y sigo coordinando. Muy bien. Ahí, bueno, van a recuperar, van a hacer como les dije, pueden hacer ciclos, más o menos, pueden hacer 10 minutos y programarse el cronómetro y hacer 10 segundos por 10 segundos, 10 segundos por 20 segundos de descanso. La pausa puede ser totalmente pasiva o pueden movilizarse y demás. Obviamente en el medio tomen agua si necesitan. Bien, y después hay otro ejercicio, se llama como un contraspinning, ¿sí? Que en realidad es más conocido como talones a la cola o talones al glúteo, que es ahí. Bueno, muchos se suelen poner la mano acá. La idea es que no. La idea es que los brazos acompañen el mismo movimiento, ¿sí? Acompaño el mismo movimiento, estoy ahí derechita. Y ven cómo mis talones tocan mis glúteos. Este es un poquito menos cansador, así que está bueno como para ir variándolo, ¿sí? Bien, lo mismo. 10, 15, 20 segundos, lo que cada uno pueda, y vas aumentando cada vez más. Ahora, otra variante más. Este te va a ayudar mucho con la coordinación, ¿sí? Que es muy importante también al correr. Y también el equilibrio. Bueno, vamos a hacer el skipping, pero lateral. Entonces vamos a ir avanzando lateralmente. Lo mismo, lo puedes hacer bajito, 45 grados. Miren que igual yo estoy moviendo los brazos, ¿ven? Y si tienen unos conitos o una escalerita de coordinación, mejor todavía porque van a poder practicar mucho más la coordinación. Y voy, y vuelvo. Y también importante que le puedan meter la intensidad que ustedes quieran. No es lo mismo ahí y vuelvo que hacerlo más tranqui, ¿sí? Lo importante es que se exijan según lo que ustedes puedan. Bien, vamos a hacerlo con salto. Voy atrás y salto. Voy atrás y salto, ¿sí? Tengo que coordinar los brazos con las piernas. Este es más exigente. Y ven cómo despego, termino de despegar todo el pie que está apoyado. Puedo hacerlo con una pierna y luego lo hago con la otra. Y ahí también estoy entrenando bastante la coordinación, ¿sí? Este me va a ayudar un montón para poder tener explosión, ¿sí? Mucha explosión, que es una cosa súper importante cuando salimos a correr. Así que potencia, explosión, coordinación, todo esto trabajamos con estos ejercicios en casa
en solamente unos minutos. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos la próxima. Modelado de mentón. ¿Qué entendés por eso? Modelar el mentón, sí, pero ¿cómo? Bueno, existen diferentes técnicas. Hay técnicas que son quirúrgicas, se requiere un quirófano, y hay técnicas que se pueden realizar en el consultorio. ¿Qué es necesario para saber si mi caso es para una técnica quirúrgica o no quirúrgica? Primero, evaluar la mordida, porque el mentón, el hueso, este hueso se llama maxilar inferior, también conocido como mandíbula, este hueso tiene dientes, que esos dientes tienen que coaptar o adaptarse a los dientes de la arcada dentaria superior, del maxilar superior. Hay distintos tipos de mordidas. Podemos simplificarlo diciendo que hay clases de mordidas, clase 1, 2 y 3. La mordida clase 1 es donde los incisivos superiores se adaptan a los incisivos inferiores, a los dientes inferiores. La clase 2 es donde el maxilar inferior está más hacia atrás y se separan las mordidas, generando un espacio entre ambas. Y la clase 3 es donde el maxilar inferior se va hacia adelante, proyectando mucho el mentón, generando la famosa cara, mal dicho, con balcón. En ese caso, tendríamos que realizar una consulta con un especialista en cirugía ortognática. Y esa persona nos va a definir si ese paciente es candidato o no para una cirugía para acomodar esos maxilares. Descartamos esa posibilidad. Bien, el mentón sigue retraído, pero no necesita una cirugía. En esos casos podemos optar por colocar una prótesis de mentón, que es una prótesis de silicona, o realizar un modelado de mentón en consultorio mediante el uso de rellenos de ácido hialurónico. Existen diferentes tipos de ácido hialurónico. Hay ácidos hialurónicos que son simplemente para hidratar y hay otros ácidos hialurónicos que son para proyectar. Esos son los que vamos a necesitar para modelar un mentón. Recuerden que aquí abajo tienen mi Instagram, en donde pueden comenzar a hacer consultas, que al final de esta explicación voy a responder cada una de esas preguntas. Nos quedamos en el momento en donde podemos modelar un mentón con ácido hialurónico. Para eso, lo que tenemos que tratar de pensar es cómo hacemos para proyectar todo este hueso, todo este contorno mandibular hacia adelante y hacia afuera. Hay mentones que solo necesitan una proyección anterior y va a haber otros mentones que van a necesitar una proyección anterior acompañada de una proyección lateral. Los hombres, hay muchos que prefieren un rostro más bien cuadrado. Todo eso se puede lograr y se puede modelar. Muchas mujeres, algunos hombres, prefieren un rostro más triangular. Bueno, también podemos alcanzar esos objetivos. A veces se puede realizar en una simple etapa. Solo un día de tratamiento, 10 a 20 minutos. En otros casos, mi recomendación frente a algunos pacientes es realizar el tratamiento por etapas, porque tal vez la cantidad de producto que necesita es mayor a 2 jeringas y en ese caso, para evitar una inflamación, molestias, dolor y poder continuar con la vida diaria, tal vez en esos casos es recomendable hacerlo en varias sesiones. Esas sesiones separadas entre un mes o 2 meses de una sesión a otra. ¿Qué es lo que sucede posterior al tratamiento? Bueno, posterior al tratamiento lo más probable es que tengas un proceso inflamatorio. Inflamación no es infección. Se soluciona con frío local, en el caso de ser necesario. La gran mayoría de los pacientes no lo necesita, o tal vez incorporando algún analgésico bioral. Vamos a ver si ya recibimos algunas preguntas a nuestro Instagram. Acompáñame. Aquí tenemos la primera. Dice, ¿cuánto tiempo dura el efecto? El tratamiento en sí puede durar 10 a 20 minutos. Si es muy importante lo que hay que avanzar, pueden requerir de varias sesiones. Pero el resultado, en líneas generales, va a ser mayor al año y medio. Hay pacientes que van a tener ese resultado de por vida y hay otros pacientes que tal vez al año y medio o 2 años va a haber que hacer algún nuevo refuerzo de relleno. Recordemos que el ácido hialurónico, en líneas generales, tiende a reabsorberse, pero en la gran mayoría de los casos siempre algo perdura del producto o también de la respuesta inflamatoria y cicatrizal interna que sucede en cada uno de los pacientes. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cómo sé cuánto producto necesito para mi mentón? En líneas generales, esa respuesta se la damos al profesional interviniente.
si ese profesional soy yo, tendría que evaluar cada uno de los pacientes, cada caso es un mundo diferente, y saber de entrada, antes de comenzar el tratamiento, saber cuántas jeringas van a ser necesarias. Recordemos que la jeringa, en líneas generales, trae 1 centímetro cúbico, que equivale más o menos a una cucharadita de té. Es muy probable que con 2 jeringas solucionemos algunos casos y es muy probable que para algunos otros necesitemos 4 o 5 jeringas. Tengo el mentón retraído. ¿Soy candidato? Existen diferentes tipos de clases funcionales o clases esqueletales, que son las formas que tenemos de morder. Y es la posición de la arcada dentaria superior con la arcada dentaria inferior. Clase 1, clase 2, clase 3. La pregunta dice, ¿tengo el mentón retraído? Bueno, muchas veces la mordida está perfecta, pero el hueso que está por debajo se encuentra retraído. Si ese es el caso, luego de evaluar la mordida y sabiendo que es correcta, bueno, eso es sencillo. Modelado de mentón con ácido hialurónico. O sea que la respuesta es, hay que evaluar a cada paciente en forma particular. La próxima pregunta dice, ¿se nota demasiado el efecto? Busco redefinir mi rostro. Miren qué importante que es esta pregunta. El resultado se tiene que notar, pero nadie te tiene que ver distinto. Tus facciones no deben cambiar. Eso es un buen resultado. Lo que siempre le digo a mis pacientes y a todos los profesionales que capacito, buscar resultados 100% naturales. Y dice, busco redefinirme el rostro. Bueno, el rostro no es solamente el contorno mandibular o el mentón. El rostro es un todo. Por eso siempre la evaluación estética del rostro tiene que ser hecha como un todo. Tenemos alguna otra pregunta que dice, me dijeron que mi mentón necesita proyección. ¿Es el mismo tratamiento? Bueno, si lo que te dijeron es correcto, sí, estamos hablando de lo mismo. Ahora, si en la evaluación que te realizaron se equivocaron, seguramente no sea lo correcto. Es muy importante una evaluación. Y con esto llegamos al fin de la emisión de nuestro programa de hoy. Espero que haya sido de utilidad. No te puedes quejar. Mucha información y nos vemos la semana que viene.